Entender la realidad de Canadá, hay que mirar más allá de sus ciudades modernas y adentrarse a zonas más aisladas. Imaginen la Highway of Tears en la Columbia Británica, una ruta de más de 700 kilómetros rodeada de bosques densos, silencio y aislamiento. El problema es que en estas zonas remotas muchas comunidades indígenas viven desconectadas, sin transporte público seguro. Esto obliga a mujeres y niñas a hacer autostop o caminar largas distancias por las carreteras desoladas para ir al médico o a la escuela, convirtiéndose en blancos fáciles en medio de la nada. La gravedad de esto se refleja en una cifra escalofriante. En Canadá, una mujer indígena tiene 6 veces más probabilidades de ser asesinada que cualquier otra mujer no indígena. Esto significa que existe un trato desigual y sistemático hacia un grupo específico. La sociedad y las instituciones han deshumanizado a las mujeres de las primeras naciones, Inuit y el colectivo 2SLGBTQIA+, normalizando el peligro en sus vidas. Esto se ve reflejado claramente cuando las mujeres indígenas van a la estación de policía y sus denuncias son recibidas con indiferencia o negligencia, marcando una diferencia abismal comparada con la urgencia en la búsqueda de una mujer blanca. Por eso, nuestro objetivo es realizar un análisis desde las ciencias sociales. ¿Cómo y por qué ocurre esta crisis? Según la National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, no estamos ante una serie de crímenes aislados, sino ante un genocidio provocado por una discriminación histórica. Esta discriminación se entiende como un trato desigual y excluyente basado en prejuicios que se remontan en el siglo XIX, con la consolidación del poder británico en Canadá. Se impulsó una ideología dominante, un conjunto de creencias diseñadas para mantener intereses sociales, económicos y políticos. Un claro ejemplo es la imposición del patriarcado. Mientras que las naciones indígenas como los Anishinaabe eran matrilineales, donde las mujeres ocupaban roles políticos y de liderazgo fundamentales. Segundo, la moralidad cristiana, que criminalizó cualquier identidad o placer fuera de las normas. Por lo tanto, esta crisis no es accidental, es el producto de una discriminación sistemática de raza y género, que el Estado canadiense blindó a través de sus leyes. La prueba más clara era la pérdida del estatus. Si una mujer indígena se casaba con un hombre no indígena, perdía automáticamente sus derechos y su identidad legal. Esta fue una estrategia atroz. Al reducir legalmente el número de indígenas registrados, el gobierno evitaba devolver tierras, pagaba menos beneficios y respetaba menos derechos. En última instancia, la violencia que vemos hoy es la herencia de un sistema diseñado para borrar a la población indígena y apoderarse de su territorio. Para demostrar que la violencia contra niñas y mujeres indígenas en Canadá es un problema estructural y racializado, hay que analizar la evidencia oficial. El informe final de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, publicado por el Gobierno de Canadá en el 2019, concluye explícitamente que esta violencia constituye un genocidio de carácter colonial, ya que responde a un patrón histórico sostenido por el Estado y sus instituciones. Esta afirmación se respalda con datos oficiales de Statistics Canada, que señalan que entre el 2009 y el 2021 fueron asesinadas 490 mujeres y niñas indígenas, y que la tasa de homicidio para este grupo fue de 4.27 por cada 100.000, mientras que para mujeres no indígenas fue de 0.73 por cada 100.000, es decir, 6 veces menor. Además, aunque las mujeres indígenas representen aproximadamente el 5% de la población femenina, entre el 2011 y el 2021 constituyeron el 21% de los homicidios de mujeres y niñas en Canadá, lo que evidencia una desigualdad estructural grave en seguridad y justicia. Sin embargo, esta violencia no se expresa solo de forma física. El estudio de Boe en el año 2020 muestra que los medios de comunicación canadienses otorgan una menor cobertura y seguimiento a los casos de mujeres indígenas, lo que contribuye a su invisibilización social.
Frente a este silencio surge el Red 3 Project. Analizado por Brule en el 2018, es un proyecto que utiliza vestidos rojos vacíos en espacios públicos para representar a las mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas y devolverles la presencia social. En conjunto, estas evidencias muestran que el genocidio se sostiene tanto por la violencia directa como por la exclusión simbólica, dejando en claro que se trata de un problema estructural que aún sigue siendo tolerado por la sociedad canadiense. Cuando hablamos sobre el caso de MMIWG en Canadá, hablamos no solo de cifras, sino de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas, asimismo de un sistema judicial que ni las ayuda ni las protege. Por ello, la primera propuesta sería la creación de una base de datos obligatoria donde se ponga la información de desapariciones y feminicidios, donde la policía, hospitales y comunidades puedan acceder en tiempo real a ese tipo de información de estos casos. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayuda a actuar de manera inmediata y prevenir más muertes. A su vez, le da visibilidad a ese tipo de casos. Un primer inicio de este tipo de propuesta sería el Red 3 Alert, donde las comunidades emiten una señal a la desaparición de una mujer o alguien de esta comunidad. La segunda propuesta sería prevenirlo todo esto desde una raíz. Eso significaría darles una vivienda segura, una educación real, un empleo y apoyar a estas comunidades, ya que según la Amnistía Internacional en Soul Sisters, la pobreza, el abandono del Estado y la profunda discriminación que existe no son solo detalles, son factores que literalmente ponen en riesgo la vida de estas personas. Entonces, no nos encontramos sobre hechos aislados, sino que nos encontramos sobre un sistema que ha fallado repetitivamente a esas mujeres indígenas y a estas comunidades 2 LGTBTQIA+, y para poder cambiarlo no solo se necesitan mejores oportunidades, mejores datos, sino se necesita aprender a escuchar, proteger y visualizar estos casos para que no terminen en el olvido.